¿Podría Ethereum llegar a los $10.000? Pues amigo, no solo no deberías estar haciéndote esta pregunta, sino que en este vídeo te voy a demostrar todos aquellos catalizadores que están alineados y que podrían hacer que el precio de Ethereum valiera más de $10.000 en mucho menos de lo que tú te esperas. Supongo que no necesitas que te explique lo que es Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mercado y, por lejos, la más útil. También con el mayor ecosistema del mundo y también una capitalización monstruosa y que, por cierto, acaban de aprobar un ETF. Sí, un putísimo ETF. ¿Sabes lo que pasó cuando aprobaron el ETF de Bitcoin? Pues te lo digo fácil, se lanzó a máximos históricos sin vacilar, con una vela insana que dejó a todos los traders y osos con el culo un poquito dolido, entre los que me encontré yo. Todo esto antes del halving de Bitcoin, es decir, ha sido la primera vez que Bitcoin toca máximos históricos antes de su halving. Es decir, algo espectacular. Eso Bitcoin, un activo con muchísimas menos posibilidades tecnológicas, pero Ethereum, aquí todo es totalmente diferente. Ethereum no es solo un token, es un ecosistema gigantesco inundado por el dinero de miles de instituciones que no han podido moverlo de forma cómoda debido a la poca adopción institucional que teníamos y las barreras de entrada que había al capital institucional. Algo que con un ETF se soluciona. Mira chicos, en Ethereum tenemos lo que se llama un cuello de botella inverso, es decir, tenemos muchísimo capital de instituciones y de grandes banqueros, empresas que quiere entrar al ecosistema de Ethereum, pero simplemente la puerta para entrar es muy pequeñita. Entonces se genera un cuello de botella. Y ahí entra el ETF. El ETF de Ethereum significa construir una puerta putamente kilométrica para que entre todo ese dinero institucional. Es como te digo, hacer una puerta kilométrica con un cartel gigantesco que diga entra por aquí. Ahí es donde quiero llegar. Un ETF en Ethereum significa que todo el dinero institucional que ha fluido a Bitcoin y que sin duda quiere entrar al ecosistema de Ethereum, a partir del momento en el cual los ETFs de Ethereum empiecen a funcionar, que aún no lo han hecho por cierto, señores, aquí se ha acabado el juego. Y es que, como vais a ver ahora que vamos a analizar la conducta de Bitcoin post-ETF, veremos que básicamente fue una absoluta burrada lo que vimos. Ahora mismo todo el dinero institucional del que estamos hablando tiene las puertas abiertas. Y es que no es tanto el caso de Bitcoin, porque en Bitcoin solo puedes simplemente comprar Bitcoin y esperar que suba o baje. Pero es que el caso de Ethereum es increíble, porque debes saber que dentro del ecosistema de Ethereum tenemos todo un ecosistema de finanzas descentralizadas que va a hacer que ese dinero que entre a Ethereum inunde pues básicamente todos los protocolos de intercambios descentralizados, lending y borrowing, que son préstamos para los que no sepan inglés. También los ecosistemas NFTs. Todo se va a revalorizar porque todo lo que hay dentro del ecosistema de Ethereum se mide en Ether, el token pues que iban a estar comprando estas instituciones. ¿Ethereum a $10.000? Amigo, la pregunta no es si va a llegar, la pregunta es ¿cuándo? Entonces, ahora vamos a ir un segundito al gráfico, vamos a analizar la conducta de Bitcoin que tuvo después del ETF y vamos a ver qué es lo que está haciendo Ethereum y por dónde podría tirar. Vale, perfecto, pues como estaba diciendo, vamos a analizar un poquito cuál fue el desempeño de Bitcoin tras el ETF. Y es que como aquí podemos estar viendo, el ETF de Bitcoin se aprobó exactamente el día 10 de enero de 2024. Si os fijáis, esto tuvo un impacto relativamente negativo en el precio, es decir, en el corto plazo, es decir, en los siguientes, pues como podéis ver por aquí, 2 semanas, Bitcoin cayó exactamente un 20%, de hecho era la caída más grande que habíamos tenido en Bitcoin, pues básicamente desde, bueno, nos tenemos que remontar prácticamente a febrero de 2023 y es una caída a la altura de la caída de FTX, es decir, aquí hubo real pánico en el mercado. De hecho, Bitcoin, si os fijáis por aquí, rompió en parte su estructura alcista y la gente pensaba que iba a tocar esta zona de los $30.000 de nuevo. Y si os fijáis, tocó la zona de los 38 y se catapultó sin ningún tipo de descanso y sin dejar a nadie respirar hacia máximos históricos. De hecho, si nos fijamos por aquí, tuvo una rentabilidad del 87%, es decir, su capitalización de mercado prácticamente se duplicó a pasadas las 2 semanas.
Si os fijáis por aquí, ahora mismo Bitcoin está en una etapa de lateralización, pero bueno, ya como visteis, el ETF en un principio tampoco tuvo un efecto tan grande, porque al final también te debéis tener una cosa en cuenta, y es que una cosa es que se apruebe el ETF, luego que empieza a entrar el dinero del FTF es muy diferente, y por aquí lo pudimos ver, ¿de acuerdo? Lo pudimos ver. Entonces, si nosotros entramos al caso de Ethereum, nos encontramos con lo siguiente, ¿de acuerdo? Y es que el día 20 de mayo tuvimos la aprobación del ETF, y en este caso tuvo una reacción totalmente distinta, y es que Ethereum se catapultó un 29%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que básicamente, ¿por qué Ethereum en este caso se catapultó más? Si os fijáis por aquí, Bitcoin, el mismo día del ETF, ¿de acuerdo? Lo tenemos por aquí. Digamos que también tuvo un pequeño spike de un 3,50%. Un 3,50% de un activo tan grande como Bitcoin es mucho dinero, ¿de acuerdo? Aunque no lo creáis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Ethereum también tuvo este pequeño spike, pero en este caso el volumen de compra fue muchísimo mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Ethereum subió muchísimo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que desde 28 de mayo aproximadamente, Ethereum se ha desangrado exactamente un 14-15% desde los máximos que marcamos el 27 de mayo. Y es que hace exactamente un mes de la aprobación del ETF de Ethereum. ¿Qué es lo que pasa? Que aún no está entrando el dinero del mercado en Ethereum. Si os fijáis, podríamos decir que realmente para empezar su etapa alcista, que realmente empezó aquí, ¿de acuerdo? A Bitcoin le tomó 45 días, ¿de acuerdo? Le tomó 45 días desde la aprobación del ETF, y si nosotros venimos aquí al precio de Ethereum, nos damos cuenta de ciertos catalizadores. Mirad, primero de todo, estamos por aquí, ¿de acuerdo? Hemos marcado una estructura bastante sana, es decir, por aquí rebotamos en la que parece ser la trendline del periodo alcista, ¿de acuerdo? Por aquí rebotamos con fuerza, aquí tuvimos el anuncio del ETF, ¿de acuerdo? Y si tiramos un Fibonacci desde los máximos, nos encontramos que estamos ahora mismo entre la zona del 0,5 y 0,61 de Fibonacci, ¿de acuerdo? Si os fijáis, pues por aquí el precio ha tenido bastantes confluencias, ¿de acuerdo? Tanto aquí como en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Y es normal que la siga teniendo, ¿de acuerdo? Entonces, por esa parte no hay ningún tipo de problema. Ahora bien, el precio del activo de Ethereum, al final, a mucha gente podría estar diciendo que está generando un patrón bajista porque aquí ha hecho un mínimo más bajo, pero es que también ha hecho un mínimo más alto, es decir, aquí hizo un mínimo, aquí hizo otro mínimo, pero este mínimo es más alto. Entonces lo que está haciendo el precio de Ethereum es comprimir. Y es que está comprimiendo en la parte alta del rango. Y esto, para las personas que sepan un poquito de trading, pues bueno, por lo general es bastante alcista, ¿de acuerdo? Es una cosa que pues suele ser bastante positiva, comprimir en la parte alta del rango. También os digo una cosa: Ethereum aún no se ha bajado del canal alcista en el que se encuentra. Si os fijáis, también esta parte del 0,78 de Fibonacci coincide con la parte media del canal, ¿de acuerdo? Que es precisamente donde se detuvo. Entonces era bastante probable pues que básicamente Ethereum fuese a tocar esta zona de aquí. De hecho, aún sigue siendo probable que vayamos a tocar esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Para tocar o el 0,38 de Fibonacci o también esta trendline, ¿de acuerdo? No me fijo tanto en trendlines, ¿de acuerdo? Pero es importante que lo tengamos en cuenta. Y luego ya sí que sí se vaya a romper esta zona o incluso a tocar máximos históricos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde nos queda ahora mismo básicamente los $10.000 en Ethereum? Bueno, básicamente, como veréis, nos quedan un poquito lejos, ¿de acuerdo? Para que Ethereum llegue a los $10.000 deberíamos hacer una rentabilidad de básicamente un 185%. Entonces, la tesis es la siguiente: ya no hablamos por porcentajes, hablamos de cantidad de dinero, es decir, lo que le entró, digamos que si Ethereum tuviese esta vela, ¿de acuerdo? Este 40% que tuvo Bitcoin, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis en cuenta, son aproximadamente unos 500 millones, ¿de acuerdo? Y eso es prácticamente lo suficiente como para que Ethereum llegase a los $10.000. Todo esto que os acabo de explicar debemos también sumarle la narrativa de restaking y Eigenlayer. Y es que debes saber que ahora mismo gran parte del capital que hay en Ethereum y de los Ethereums que están en manos de sus poseedores está bloqueado. Es decir, no solo tenemos que Ethereum está por caracteres fundamentales del mundo real, es decir, el ETF, muy bullish, sino que encima dentro del ecosistema cripto existe una corriente
muy grande por cierto, de bloquear tus Ethereum y ponerlos en staking para generar rentabilidad. Y es que si le sumas que va a haber una gran presión de compra con que la gente que tiene Ethereum los está bloqueando en masa para generar, en este caso, rentabilidad mediante, en este caso, de Eigenlayer, pues tenemos un 1 más 1, 2, y eso puede generar una presión de compra muy potente dentro de lo que es el precio de Ethereum. Es que debes saber que Ethereum ya tiene más de 62.000 millones de dólares bloqueados en su red. Y es que esto no es poco, señores. Entonces nada, espero que te haya gustado mucho este vídeo. Sí, estoy muy bullish con Ethereum, con todo su ecosistema y todo lo que lo envuelve. Así que nada, espero que te haya gustado y espero realmente que lo que te acabo de comentar pase, porque si pasa, vamos a estar todos muy contentos. Así que nada, con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo.